Hola, nosotros somos Taller Colmillo, él es David, yo soy Daniela y pues es un taller de diseño editorial e ilustración, pues nos enfocamos sobre todo en hacer fanzines. ¿De dónde son? ¿Por qué hablan chistoso? Ay, somos de Colombia, de Bogotá, Colombia, y pues nos enfocamos más en pues, la realización de cómics, de fanzine, tenemos una imprenta con máquinas de risografía. Y también trabajamos la serigrafía, el offset, preprensa. Todas las artes gráficas. Y nos gusta así como experimentar mucho con el papel, los formatos. Si se dan cuenta, todos los formatos pues son diferentes, con diferentes acabados, terminados, tintas. Y pues todo empezó, no sé, pues David ya hacía cassettes. Yo tenía una distro y hacía cassettes, entonces en los envíos mandábamos de regalo fanzines para todo el mundo, entonces ahí fue que nos empezaron a conocer. Por ejemplo, un chico de Ecuador nos conoció nuestro trabajo en Chile, nos invitó a un festival en Ecuador, ya luego pudimos viajar y fue creciendo, ya luego como teníamos las máquinas, entonces empezamos a invitar artistas, amigos, para aprovechar el medio y mostrar también el trabajo de los otros. Sí, como en un principio era la idea de editar bandas que viajaran a Colombia de gira y les hacíamos, pues comprábamos los cassettes, los regrabábamos y les hacíamos este tipo de empaques, todo esto con troqueles que ya tenemos, bueno, y así ediciones en cartón, pues esto ya son cosas que hemos intercambiado con otras bandas y en pues los intercambios enviábamos los fanzines a otros países. Y bueno, así como que fue creciendo el taller. En un principio pues no teníamos como tal las máquinas, sino todo lo imprimíamos por fuera, pero pues teníamos muchos problemas porque los impresores normalmente no les gusta imprimir pocas ediciones de una cosa, ni les gusta experimentar con el papel. Ponen muchos problemas. Sí, ponen muchos problemas con ese tipo de acabados, entonces decidimos de a pocos ir comprando máquinas, conseguimos una Rizo en Colombia y bueno, ahí fue creciendo el taller. Al principio eran básicamente solo trabajar los dos porque ambos somos ilustradores y diseñadores, digamos David ilustró estos dos, yo ilustré esto y esto. Y pues como que vimos el potencial del taller y de las máquinas de rizo para abrirlo al público y pues nosotros somos más así como una imprenta igual colectiva, hacemos muchas coediciones, invitamos amigos o gente que tiene proyectos se puede acercar a nosotros y pues decir bueno tengo esta idea. Quiero imprimir pues cierta cantidad de cómics o que podríamos hacer en conjunto y ahí pues tenemos diferentes como tipos de coedición, entonces a veces como nosotros ponemos todo y la persona se lleva el 30% de la producción y nosotros nos quedamos con el 70% o a veces vamos por mitad, la persona da la mitad de la producción y bueno vamos por mitades. Y pues con Artur yo estudié un semestre acá en la FAD, en la UNAM, pues en la ENAP. Y pues siempre nos estuvimos hablando, fue muy chistoso porque cuando yo vivía acá nunca hablamos de fanzine ni de cómics, pero sí estábamos muy como hablando de punk y de música, bueno, y de artes gráficas. Y vi que él montó igual su proyecto de Patrulla, siempre estuvimos como en contacto y nos envió este cómic que le imprimimos en Bogotá. Y pues como que los correos de Colombia a México son muy malos. Entonces enviábamos correo humano con personas que viajaban, le íbamos enviando pocas copias. Y bueno, ahorita que tuvimos la oportunidad de venir, pues ya le trajimos todo la mercancía. Sí, la mercancía igual para que saliera más asequible y no pagar un correo costoso internacional. Trasiego de cómics internacional. Ajá, sí. Y no, pues está muy bien la movida en Colombia del fanzine, está muy buena en Medellín, en Cali, en Bogotá se hacen ferias. Y la gente está muy entusiasta por poderse publicar y darse a conocer. Digamos, esta chica hicimos como convocatoria para una micro residencia y ganaron otros chicos que imprimieron una revista, pero ya se acabó. Y a ella nos gustó el trabajo y le dijimos como bueno, ven, imprime, dividámonos las copias, pues como el dinero. Los costos, sí. Y pues sacó un libro que no está acá, pero lo publicó una revista de arquitectura y ahorita como que pudo viajar al exterior. Bueno, como que a partir de igual de la coedición han surgido cosas muy interesantes. El año pasado pudimos ir a Roma con una beca que nos ganamos en Bogotá a un festival que se llama Crack Festival, que también pues es todo de fanzine, independiente, pues ilustración. Gráfica.
Y pues hace como 2 años pudimos hacer una pequeña gira pequeña gran gira por Ecuador, Perú y Bolivia, como llevando nuestro material y compartiendo con personas. Y ya básicamente pues eso es lo que somos, bueno, cómo funciona el taller. No sé. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden seguir? Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, aparecemos como Taller Colmillo. Ahí estamos publicando todas las convocatorias, los talleres que damos, donde vamos a estar, ahí cualquier cosa. Sí, Taller Colmillo en Instagram, en el correo también es tallercolmillo@gmail y próximamente queremos hacer un canal en YouTube para pues como mostrar procesos de impresión y como tips para hacer fanzines. Y igual sí, todo como Taller Colmillo. ¿Van a dejar algo de su material para seguirlos subiendo acá? Sí, la idea es dejarlo, estamos hablando bien pues para saber los lugares. ¿Dónde nos han dicho? Con Yuri Peña va a tener unas cosas. De pronto en Ediciones Hungría. Sí, o sí, con Artur también pueden encontrar Patrulla Ñoña. Sí, vamos a dejar todo porque no queremos regresarnos con la maleta llena.